páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, y vamos a dar lectura del verso 13 en adelante. Amén. Ahí vamos a poner en la pantalla, ahora utilizaremos. Así dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Bendito y Padre Celestial, en esta linda noche, nuevamente nos ponemos bajo su disposición, para que sea usted quien nos oriente, nos guíe, nos instruya. Que su Espíritu Santo trabaje, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Algunos, Señor, escuchando su palabra, y un servidor exponiendo de ella, Señor. No deseamos hacerlo sin la instrucción del Espíritu Santo. Quédese con nosotros en esta noche. Oramos, Padre, por aquellos que no pudieron estar aquí. Usted conoce las circunstancias. Oramos por los que están enfermos. Oramos por los que están trabajando. Oramos por los que están fuera del pueblo. Y aún oramos por los que no quisieron venir. Trabaje en sus vidas y en sus corazones. Permítanos a nosotros salir bendecidos esta noche a través de su linda y bella palabra. Lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de poder tomar un tiempo y lograr y poder aprendido acerca de la infalibilidad de las Escrituras. Texto que fue tomado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y en esta tarde seguiremos nuestros estudios, nuestras lecciones, y enfocaremos nuestra atención a una pregunta utilizando nuestros textos de esta noche en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Así es que, mis hermanos, como en la primera lección hace 2 semanas, les recomendé traer, hermanos, prepararse con apuntes, porque es importante apuntar, es importante tener evidencias, herramientas para cuando se nos presente la ocasión. Y la pregunta es de esta tarde: ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia, mis hermanos, muchas veces se asocia con edificios, se asocia con instituciones, pero el verdadero significado de la iglesia realmente es mucho, mucho más profundo. Y hoy en esta noche deseo que juntos exploremos
¿qué es realmente la iglesia según las Escrituras, según la palabra de Dios? Y con este entendimiento, nosotros poder lograr entender, y muchas de las veces, ¿por qué no transformar nuestra relación con Dios, así mismo con los demás? Hay muchas personas, incluyendo a los cristianos, que tienen diferentes pensamientos, diferentes conceptos sobre lo que es la iglesia para el Señor. Y sobre esta lección responderemos a esta pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Será que la iglesia es solamente un edificio? ¿Será que la iglesia se refiere a un lugar donde los creyentes logran reunirse los domingos o algún día entre semana para adorar al Señor? ¿O será que es un grupo de personas que han creído y se han arrepentido de sus pecados y han depositado su fe en el Hijo de Dios, el cual es Jesucristo? Para descubrir lo que Dios nos dice con respecto a la iglesia, debemos acudir a su palabra, a la Biblia. Y aunque no podemos cubrir este tema, que es muy extenso, que es muy grande, en una sola lección, queremos ir poco a poco enfocándonos en lo que la iglesia representa según la palabra del Señor. Entonces nos enfocaremos exactamente a responder a la pregunta: ¿qué es la iglesia? Y esto debe ser importante para nosotros entender y conocer lo que es la iglesia, porque la Escritura dice que por medio de la iglesia Cristo debe ser glorificado. Está escrito, vamos a la Biblia, estaré en la pantalla para que usted tenga tiempo de apuntar. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 20 y versículo 21, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice: a Él sea gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es importante que nosotros logremos entender el significado y el porqué acerca de esta pregunta. Así que teniendo nosotros una referencia en nuestra escritura, en la palabra del Señor en mano, debo comenzar diciendo primeramente que hay muchos pastores, que hay muchos maestros, muchos ministros que comparan la iglesia local con lo que son mencionadas en algunas epístolas del Nuevo Testamento, en cuales cada una de ellas habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero desde aquí, mis amados hermanos, hemos enseñado por medio de la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque es lo que dice la Escritura, la cual es revelada no, hermanos, por un edificio de 4 paredes, sino por un grupo de personas que decidieron entregar su vida al Señor, depositaron su fe en Cristo Jesús y anhelan ser ministradas, anhelan ser edificadas para la obra del Señor. Entonces, hermano, comprenderemos qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo según las Escrituras. La Escritura afirma que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no solamente lo afirma de esa manera, también dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a las Escrituras. El libro de Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo número 18, y dice así: y Él, hablando de Jesucristo, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hay unos versos más aclarando sobre esto. En Efesios capítulo 4,
versículo número 11 y 12, dice la Escritura así, dice, y Él, hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, sinceramente, cada uno de nosotros debemos darle gracias a Dios porque tenemos este privilegio, este honor de indagar, de buscar en la palabra del Señor la verdad. Y la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Qué lindo es tener nosotros toda la información en este libro llamado Biblia, ya que allí encontramos todo lo que tenemos en duda. Ahora, debo aclarar algo antes de proseguir y entrar de lleno a lo que es el centro de este estudio. Debo aclararles algo, y es que realmente, mis hermanos, andan muchos que profesan ser cristianos solamente por ser miembros de una iglesia local. Y aunque eso sea totalmente agradable, y además que sea bueno, solo los cristianos verdaderos que han sido salvos a través de Cristo son miembros no de una iglesia local, sino de la verdadera iglesia que hablan las Escrituras. O sea que la iglesia es el grupo de personas que han sido lavados por la sangre de Jesús, el Cordero del Señor. Más que ser miembros de una iglesia local, es un privilegio ser parte de la iglesia de Jesucristo, hermano. Es una bendición ser parte de esa iglesia. ¿Por qué es una bendición? Porque según la Escritura, la iglesia es la que recibe todas las cosas de parte del Señor. Recibimos todo de parte del Señor. Todas las bendiciones vienen del Señor. Porque la Biblia dice que Jesucristo llena todo a través de la iglesia. Miren lo que dice la Escritura. En el libro de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice así. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, tan importante somos nosotros, hermano. Si usted ha nacido de nuevo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos sido bendecidos por todo lo que Dios nos puede dar bajo su voluntad. Dijo Pablo así, sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que todo lo llena en todo. También hay que reconocer que hay algunas denominaciones que afirman que el origen de la iglesia se dio en el día de Pentecostés. O sea, a los 50 días después de la resurrección de Cristo. Y ellos toman como base uno de los versos en el capítulo 2 en el libro de los Hechos, los cuales los presentaré y después proseguiremos analizando esto. Así que los invito, hermanos, a entrar a comprobar dentro de las Escrituras que la iglesia, de acuerdo a la Biblia, es aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Ellos son la iglesia. Algunos afirman que la iglesia local es más importante que creer que nosotros somos la iglesia. Y eso lo escuché apenas hace 2 días, hermanos. Pero eso es irracional. Lo único más importante para el ser humano es ser parte de Dios. Formar parte de la familia de Dios. Los invito a abrir el libro de los Hechos, hablando sobre aquellos textos donde muchos piensan, dicen, declaran que el origen de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se dio en este capítulo 2, versículo 1 al 4. Leamos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto se dio después de 50 días que Cristo
había resucitado. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, tras estos versos, en el día del Pentecostés, miramos a los discípulos reunidos y al Espíritu Santo llenándolos de poder, según estos versos. Pero no porque se dio de esa manera, se dio origen a la iglesia en ese momento, sino se dio ese evento para poder continuar el ministerio que Cristo ya había comenzado antes de su muerte. Y aunque los hechos aquí, hermanos, mencionados, los hechos mostrados de la iglesia primitiva por los apóstoles, después del capítulo número 2, la eclesía, o sea, la iglesia del Señor, tuvo su principio mucho tiempo antes del día Pentecostés. No descartamos, hermano, en absoluto, ni tampoco negamos que fue allí donde la iglesia, o sea, el grupo de personas llenas del Espíritu Santo recibieron poder, recibieron potencia para predicar las buenas noticias. Pero aún así, hermano, no fue allí su principio ni origen de la iglesia. El origen de la iglesia comienza en Jesucristo, en su ministerio. Y antes de mostrarlo con las Escrituras, debo admitir que es increíblemente cierto que verdaderamente, hermanos, la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos, o sea, los primeros discípulos, causaron sin duda alguna un gran impacto rápidamente predicando el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación. Y además de eso, que en mucho, hermano, en muy poco tiempo su alcance sobrepasó las fronteras. Sobrepasó a todos aquellos terrenos hasta llegar hasta Judea y hasta lo último, podemos decir, hasta Jerusalén, como menciona Hechos. Ahora, hermano, gracias a esas predicaciones, el amor de Cristo ha llegado a nosotros. Amén. Y nosotros tenemos a Cristo gracias a que ha perseverado la Escritura. Amén. En ella encontramos el verdadero mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas. Pero aún, hermanos, con todo eso, solamente en Hechos capítulo 2 es la continuación de la iglesia que Cristo ya estaba preparando aún antes del día de Pentecostés. Así que comprobemos, hermano, con las Escrituras tal enseñanza en los evangelios y miremos que en Cristo Jesús, nuestro Salvador, se originó su iglesia. Hermanos, Él es la cabeza de la iglesia. Hermanos, Él fue quien constituyó la iglesia. Hermano, Él fue quien preparó la iglesia para que hasta el día de hoy nos enseñemos nosotros esta verdad. Hasta que el día de hoy prediquemos lo que Dios nos ha mandado hacer a todos nosotros. Jesucristo es el mandamás, el que tiene toda autoridad, tiene toda potestad para mandarnos, darnos órdenes para realizar el mensaje de salvación. Ahora entendemos por qué Mateo capítulo 28, 18, 19 y 20 tenemos un gran mensaje y una gran orden, un gran mandato, y es la gran comisión. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, 18, 19 y 20. Mire lo que dice la Escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, fue quien fundó y dio origen a la iglesia, su iglesia, y la preparó para que los discípulos fuesen instruidos y también mandados a predicar el Evangelio. Por eso las palabras de Jesucristo a Pedro en Mateo capítulo 16
versículo 18 mencionan eso. Vamos a tomar notas en este verso. Mateo capítulo 16, verso 18 dice: y yo también, después de haber Pedro diciendo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le responde, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, miren, edificaré mi iglesia. No dice sobre esta roca haré mi iglesia, dice edificaré mi iglesia. Solamente era la continuación al progreso, a la madurez, al crecimiento espiritual de los cristianos que se estaban añadiendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y qué alegría para nosotros saber que tenemos a un gran Señor y a un gran Salvador que dejó todo preparado para entenderlo. Hermanos, la palabra griega para iglesia en este verso, que es eclesía, la cual quiere decir congregación, la cual quiere decir asamblea, un grupo de personas llamados a salir. Eso es lo que quiere decir la iglesia. Un grupo de personas llamados a salir. De modo que la eclesía es el grupo de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir de un mundo perdido, arrogante, lleno de maldad. Por eso nosotros somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a salir del mundo, hermano. No involucrarnos en las cosas del mundo. La verdadera iglesia de Cristo no es un edificio físico, sino un grupo de personas que los une una misma fe. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Mire lo que dice Pablo en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 3. No llevamos prisa, hermanos, son varias lecciones en cuanto a esta temática, así es que haremos con precisión. En Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Hay algo que nos une nada más, y es nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos une como cuerpo. Por eso, cada uno de nosotros, cuando un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo se duele, nos dolemos con ellos. Somos el cuerpo de Cristo. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que pudiese hacer algo tan espectacular como fundar una iglesia para la gloria de su nombre. Miremos, hermanos, durante sus años de ministerios, primero, la iglesia es responsable de predicar el evangelio. La iglesia es responsable de predicar las buenas nuevas. La iglesia es responsable de dar un buen testimonio. La iglesia es responsable de compartir las buenas nuevas, el evangelio. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo empezó con eso. Él nos dio el ejemplo en Mateo capítulo 4. Ahora regresemos al evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 23. Evangelio según Mateo capítulo 4 verso 23 dice la escritura así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tenemos un gran ejemplo en Cristo, por eso decimos que la verdadera iglesia originó en Cristo. Él fue nuestro ejemplo, Él fue el que comenzó a dar, era el que cumplió todos los requisitos para podernos mandar a nosotros a predicar el evangelio. No nos mandó nomás porque sí, Él puso el ejemplo. Cristo inició y dio origen a lo que es la verdadera predicación, el verdadero mensaje. Él comenzó predicando el evangelio. Él comenzó predicando las buenas nuevas. Él ya tenía un plan. Él ya tenía un propósito. Y es que el mundo estaba perdido. Y el mundo necesitaba alcanzar salvación. Y Cristo vino a predicar el evangelio. Amén. En Lucas capítulo 19, versículo 10. Miren, no hay otra razón aparte de esta. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén.
Hermano, qué alegría es tener a un ejemplo como el Señor. El Señor Jesucristo nunca se detuvo por compartir las buenas nuevas. Era algo sumamente victorioso porque muchos fueron salvos y además muchos fueron bautizados. No empezó en Hechos capítulo 2 o en la iglesia primitiva. Desde antes de la muerte de Cristo se miraba venir ya la predicación del Evangelio. Según la Escritura, hubo mucha gente bautizada, sumergida. Y también está en esa Escritura. Miren lo que dice Juan. Vamos ahora a los Evangelios según San Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 1, 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y mire cómo ahí hace un recalco la Escritura. Dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Hermano, Cristo predicaba el Evangelio. Cristo enseñaba el Evangelio. Daba enseñanzas. Sus discípulos predicaban y muchos escucharon el Evangelio. Creyeron en la palabra, alcanzaron salvación y pusieron a Jesucristo como su cabeza, como su Salvador. Amén. En Mateo capítulo 23, versículo número 8. Dice así las palabras de Cristo: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén, amén. Un grupo de personas, un cuerpo de la iglesia. Dentro de la Escritura miramos al Señor mostrando todos los requisitos necesarios para quienes son responsables de predicar y de anunciar el Evangelio. Y entre las enseñanzas de Jesucristo también encontramos que la iglesia, aparte de predicar en los evangelios, había recibido instrucción del Señor, instrucción en doctrina. Los mismos evangelios, en el capítulo 18, versículo 15, Mateo capítulo 18, versículo número 15, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Lo importante para el Señor, la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. También fueron instruidos por el Señor. El Señor no dejó nada más a la deriva. El Señor dejó estrictamente registrado a la iglesia cómo debía hacer las cosas. Qué lindo es tener a un maestro de esa magnitud. Amén. Gloria al Señor. Primero, mis hermanos, según la Biblia, desde que Cristo predicó, muchos oyeron, muchos se salvaron, muchos se bautizaron, y Cristo fue su maestro enseñando la verdadera doctrina. Hermanos, el Señor tiene toda la autoridad y sus palabras tenían mucho poder, y muchos fueron llamados simplemente por su voz. Algo había en las palabras del maestro de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4,
versículo número 18, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Qué poder tenían las palabras del maestro. Qué lindas fueron sus enseñanzas. ¿No lo creen? Qué lindo es escuchar la voz de Dios. Y si yo le preguntase a usted, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Cada palabra, cada voz, cada sonido, cada instrucción de las Escrituras nos habla de obediencia, hermanos. Amén. Todo se basa allí en obediencia. La verdadera iglesia no es aquel que dice que es cristiano. La verdadera iglesia no es aquel que dice yo asisto a una iglesia. Porque no se basa la fe en la asistencia de una iglesia. Nuestra fe está basada en el autor y consumador Amén. de nuestra fe, que es Jesucristo. Amén. Así. En nadie más. Cristo, al cumplir con el tiempo asignado para morir, al cumplir con su tiempo asignado para resucitar y mandar al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, era solamente para reafirmar que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no está basada en un edificio, en un nombre, sino en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y en lo que las personas han recibido, lo que pasó en la cruz del Calvario. Hermanos, la salvación fue establecida en la cruz para todo el mundo. Amén. Así es. Cristo murió por todos, Amén. pero no todos lo han recibido. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, y aunque no esté en la pantalla, dice: a los suyos vino. Eso se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice: a los suyos vino. Y los suyos, más a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio para nosotros saber, hermanos, que somos hijos del Señor, que somos parte del cuerpo que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Es importante para nosotros tener en cuenta todo esto. Ahora, no ha de haber sido fácil, hermano, para los primeros creyentes reunirse en un lugar aparte para adorar a Dios, ya que se congregaban en los hogares, se congregaban quizás en casas. Eran reconocidos aquellos grupos como iglesia, como asamblea, por el grupo de personas. Y qué alegría es, hermano, mirar que todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, qué alivio, qué alegría, hermano, qué esperanza para nosotros es saber que todo ha sido como Él lo ha puesto, hermano. Pero la decisión ha sido de nosotros. Muchos han creído, mas a todos los que le recibieron, hay unos que no le reciben. Y no solamente aquellos que le reciben, no solamente es aquellos que dicen: Señor, yo prometo portarme bien, gracias porque eres mi Salvador, me diste vida eterna. Hermano, no se basa en labios, no se basa en palabra. Mateo dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Todo está basado en la obediencia. Si somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos ser obedientes a los mandatos del Señor. Amén. Sin peros, sin cuestiones, sin barreras,
sin tapujos, sin nada. Hay que ser obedientes al Señor. Amén. Porque somos parte de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Hay algo más que quiero mencionar. Yo les mencioné, hermanos, que una iglesia es una asamblea de personas llamadas fuera del mundo, apartados del pecado, apartados de aquello que va en rebelión contra Dios. Aquellos que han sido llenos por la gracia de Dios. Hemos sido llamados a unirnos en un solo cuerpo con Cristo Jesús. Ahora todo tiene sentido, hermano. Por eso nos duele lo que le pasa a los hermanos. ¿Se imaginan, hermanos, que nosotros no fuésemos obedientes al Señor? ¿Se imagina, hermanos, que usted se levanta por la mañana, un domingo por la mañana, y usted se está listando para ir a la iglesia, presentarse al culto para adorar, y por lógica usted quiere venir lo más decente posible? Los varones intentan, pues llega el momento de afeitarse. ¿Se imaginan ustedes que él a punto de afeitarse la mano le diga, no quiero afeitarte? Y usted diga, no, yo quiero que me afeite, y la mano diga, yo no quiero afeitarte. ¿Se imaginan si cada uno de nuestros miembros tuviese autoridad, poder? ¿Se imaginan ustedes qué triste realidad? ¿No lo creen? Si usted se quiere echar maquillaje y el Señor le dice, pues no te eches maquillaje. Usted se pone la mano, le dice, pues no quiero maquillar. Usted quiere venir el domingo a la iglesia y hay alguien que le dice, pues yo no quiero que vayas a la iglesia. Eso suele suceder muy seguido. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si hay un dolor en el cuerpo de Cristo, todos los miembros se van a resentir, ¿o no es así? Por eso es importante nosotros entender el concepto de la iglesia. Hermanos, nosotros no somos iglesia porque nos reunimos en la iglesia bautista Vida Eterna. Somos la iglesia de Cristo. Por lo tal debemos amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, orar unos a otros, llevar las cargas unos a otros. Esa es la verdadera iglesia. Amén. Y en esto conocerán que soy mis discípulos. Amén. Si os amaren los unos a los otros. Amén. Es importante tener el concepto de lo que es la iglesia. Ahora, con este concepto, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos seguir avanzando? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos edificarnos con este pensamiento? Si en verdad, hermano, formamos parte del cuerpo de Cristo, entonces obedezcamos al Señor. Honremos al Señor. Sirvamos al Señor. Demos honor, honra y gloria en todo lo que hagamos, hermano. No nomás en la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia aquí y afuera. Amén. Somos la iglesia aquí y en el trabajo. Somos la iglesia aquí donde andemos. Esa es la iglesia. La verdadera iglesia. El grupo de personas que no se intimida sobre nada. El que predica el evangelio. Los que anuncian la verdad. Los que están aquí, allí, para proclamar que solamente Jesucristo salva. Amén. Esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. Prediquemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador a todo el mundo. Nos detenemos y hacemos pausa en esta noche. Y si Dios nos permite, proseguiremos la próxima semana. Vamos a ponernos de pie y oramos. Bendito Señor, Padre Celestial. Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar de pie nuevamente en este lugar, Señor. Señor, nuestra intención, usted la conoce, el objetivo, el propósito de esta predicación. Que cause efecto en cada uno de mis hermanos que están aquí y los que escucharán, Señor, quizás por otro medio. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y no solamente porque diste tu vida, sino porque resucitaste. Amén. Y ahora vives y reinas para siempre. Gracias por darnos la oportunidad
de ser parte de tu cuerpo. Ayúdenos a mirarnos los unos a los otros, a predicar su palabra, a dar buen testimonio de ella, que su nombre sea honrado y glorificado. Pedimos que siga guardando, cuidando, guiando, Señor, este ministerio. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su guía, necesitamos de su dirección. Oramos para que desde ahora, Señor, nos siga preparando para lo que tenemos o lo que tiene, Señor, que presentarnos el próximo miércoles. Cuide a cada uno de mis hermanos, llévelos a casa con bien, Señor. Que puedan descansar en usted, traiga paz a sus corazones, traiga gozo y alegría, porque, Señor, somos parte de su cuerpo que es la iglesia. Alabamos y bendecimos su nombre. Nos despedimos de ese lugar, mas nunca de su presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo agradecemos, ahora y por los siglos. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos.